Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez, aquí desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes, ya compartiendo la edición número 829 de Inyección de Esperanza. En control de controles, aquí en Sala Técnica, como siempre, el pastor Francisco Araque, en control de controles, editando el programa. Saludos cordiales a todos ustedes, juntamente aquí, desde la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional y el Ministerio Inyección de Esperanza, le enviamos un fuerte abrazo rompespalda espectacular. Ok, el más 595-985-162-975, habilitadísimo, mis queridos oyentes. Estamos ya en Hebreo capítulo 12, entramos en el verso 3 en adelante. Y un fuerte abrazo rompespalda para todos ustedes. Y arrancamos nuestro programita. ¿Qué tal? Shalom, bendiciones. Más 595-985-162-975. Muy bien, nuestra línea de contacto, línea personal, aquí en Paraguay, si usted desea enviar, aportar algo, una ofrenda, una ayuda, lo puede hacer a través de esta línea en billetera personal. Tenemos billetera Tigo 0985-689824, como así también Western Union y algunas cuentas bancarias, si usted quiere hacer algunas ofrendas a este ministerio. Bueno, saludos cordiales a todos los que participan aquí en el grupo de enseñanza Inyección de Esperanza. Todos los hermanos y hermanas que están aquí en el grupo Inyección de Esperanza, grupo de enseñanza de estudio bíblico, donde muchos hermanos están aprendiendo, están teniendo sus estudios diarios de lunes a lunes. Hay algunos que ya están un buen tiempo, otros están ya hace poco, otros que entran recién. Todos tienen sus estudios conforme a lo que están queriendo aprender. A los que hacen preguntas se les responde, necesitan algún material, se les da. Es una yeshiva, es una escuela de aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Si usted está interesado o interesada en aprender, en profundizar más de la Escritura, quiere enseñar, tiene el llamado, bueno, contáctese al más 595-985-162-975. Hablaremos. Usted puede ser integrado o integrada en este grupo, puede aprender y después para trabajar en la obra, conforme al llamado que usted siente y según las Escrituras. Bueno, estamos en TikTok, Emilio Vázquez, me encuentran en TikTok, Emilio Vázquez, ponen allí en TikTok y ya me encuentran. Pues también me encuentran en Facebook con Emilio Vázquez y el Facebook, la página de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Ahí lo tienen. Bueno, saludos cordiales también a todos los integrantes de los grupos de WhatsApp en donde están escuchando este programa, así también grupos de Telegram. Hebreos capítulo 12. ¿Qué pasó aquí? Dice, el de ayer, 12:2. Bueno, yo estuve explicando claramente la transliteración, ¿verdad? Que es lo que el Mesías, que es lo que el autor de Hebreo estaba queriendo decir allí. Hebreo 12:2. Sí, hay otra transliteración, pero va por lo mismo. No sale de la esencia esa versión que usted me envía, por lo cual está correcto. No es de desecharse, hermano querido. Por eso es que yo nunca estoy diciendo a las personas su Biblia, tírelo o bótelo o no. O sea, si por eso corroboramos, cotejamos con las versiones griegas antiguas y la VIN y demás, si usted encuentra que no anda bien algo en su Biblia o hay algo muy distinto, usted puede preguntar. O de repente aquí yo siempre digo, bueno, en tal edición, si ustedes me mandan algo, yo miro en esa edición y cotejo con el griego o con la VIN, y si está mal traducida o si fue adulterado algo, yo siempre aviso. Hago la denuncia pública aquí, tal edición, tal capítulo, tal versículo
está mal traducido, lo suelo hacer. Bueno, así que hasta ahora no estamos encontrando, hasta ahora no estoy encontrando todavía nada de eso. Por eso sí que si en esa versión que usted dice, que al parecer es una muy buena transliteración de Hebreos capítulo 12, verso 2, y bueno, pues siga usando esa Biblia, porque no estamos teniendo algo que pueda traer confusión. Dice ahí, esto lo hacemos al fijar la mirada en el Mesías, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Yo creo que está bien, la palabra, el hecho de que tenga que el Mesías es un campeón y que eso no diga en las demás ediciones, pero la idea es esa. La idea es esa, así que para mí, sinceramente, para mí el Mesías es un campeón. El que vence todos los obstáculos, el que venció todas las luchas. Ese es un campeón, el vencedor. ¿Sí? O usted, para usted, ¿qué es un campeón? ¿O usted no le considera al Mesías campeón? Por eso es que entra en duda ahí. No, es un campeón. Claro que sí. Bueno, puesto los ojos entonces en el Mesías, que es el autor y consumador, dice ahí, en la Reina Valera, que es de la fe. ¿Verdad? Sí, de cierto que no aparece la palabra campeón, pero en esencia lo es. Y aparte que usted me dice que esa es una transliteración. Cuando es una transliteración, obviamente no es una traducción, sino está queriendo decir qué es lo que está significando esa traducción, hacia dónde va la traducción. No tiene que perder el alma de la traducción cuando es transliteración. Por eso es que le dije que sí, me gusta a mí esa parte donde dice que es un campeón el Mesías. El Mesías es nuestro campeón. Aleluya. Yahoshua, nuestro campeón. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Excelente. Debido al gozo que le esperaba, el Mesías soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Elohim. Excelente, buenísimo. Bueno, y luego ya pasamos en el verso 3, donde dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Pensemos en todo lo que soportó el Mesías, ¿verdad? Nuestro campeón. Él es un campeón. Soportó el madero, llevó el madero, arrastró el madero. Él es un campeón. ¿Cuántos azotes le dieron? 39 más 1. Él es un campeón. Le clavaron por el madero, le colgaron allí. Él es el campeón, porque no se quedó ahí. Suspiró, gimió, sufrió, lloró. Ese es mi campeón. Por mí sufrió, gimió, lloró, para que yo sea perdonado y aceptado delante del Padre y pueda resucitar cuando Él retornase. Ese es mi campeón, el que volverá, el que no quedó en el sepulcro, el que de allí fue levantado por el poder del Padre. Este es mi campeón, Yahoshua, mi Mesías, el que ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo. Ese es mi campeón, ese es tu campeón. Créelo. Así que en el verso 3 dice que el Mesías, ¿sí?, considerando todo lo que él sufrió, lo que sufrió el Mesías, ¿sí? Entonces,
sufrió la contradicción de quienes se levantaron contra él, los pecadores, los violadores de la ley, los que eran anti-Mesías, los que tenían espíritu de tiniebla, los que tenían el espíritu de anti-Mesías. Siempre desde el principio que se levantaron contra el Mesías, ellos fueron vencidos por el campeón. Aleluya. Hoy se levanta contra ti el espíritu de las tinieblas, se levanta contra ti el antimesías, se levanta contra ti la oscuridad, los que aman las tinieblas, los que desean hacerte el mal. ¿Sabes qué? Tú tienes al campeón por Salvador, y si el campeón te salva, a ti también te hace un campeón, porque Él lo soportó por ti, lo sufrió por ti. También tú eres vencedor. Somos más que vencedores en el Mesías. Eso es, somos campeones en el Mesías y con el Mesías. Tú eres un campeón, tú eres una campeona. No te rindas. Soporta allí de rodilla. Soporta allí orando, ayunando en todo tiempo, de madrugada, de noche. Si tienes que llorar y mojar tu almohada ante la presencia, llora. Moja tu almohada, pero no te rindas. Sigue orando, sigue clamando. Tú eres un campeón, tú eres una campeona. El Mesías lo logró, y por el logro del Mesías, por el campeonato del Mesías, el Padre te hará campeón a ti, te hará campeona a ti. Ese es el consejo que te estoy dando ahora a través de este humilde programa. Bueno, pensemos en todo lo que soportó el Mesías en manos violentas de pecadores, y soportó hasta la sangre. Él soportó hasta derramar sangre. Su sangre se derramó, soportó eso. Ahora, nosotros, ¿quién viene a derramar nuestra sangre por defender nuestra fe en el Mesías? Pero si hay un pequeño problema, una pequeña crisis, una pequeña dificultad, ya nosotros queremos correr, retroceder, abandonar, tirar la toalla. Pero el Mesías no tiró la toalla, Él no retrocedió. Su sangre se derramaba a torrente por el camino al Gólgota, pero Él no se rindió, porque Él es un campeón. ¿Y tú? ¿Qué te quiere hacer desistir de la fe? ¿Por qué quieres abandonar la fe? ¿Por qué quieres dejar de obedecer los mandamientos? ¿Por qué quieres retirarte y correr e irte al mundo? ¿Y por qué te sientes frustrado? ¿Porque no recibes respuesta del Todopoderoso y te apuras y piensas que el Todopoderoso no existe? No, sigue batallando, porque vas a campeonar, te aseguro. El campeonato para ti está cerca. Vas a vencer. Entonces, no retrocedió de su fe y propósito, ¿sí? Derramando su sangre. Su sangre se derramaba, y eso no le hizo retroceder al Mesías. No retrocedió de creer la promesa del Padre y en el Padre. No retrocedió, porque si Él retrocediere, hoy nosotros estaríamos perdidos. No seríamos campeones. Así de sencillo. Así de sencillo te digo, mi querido oyente. Así nomás. Entonces, Él no retrocedió. Avanzó hacia la muerte y murió. Porque en ese camino de fe, hermanos queridos, en el camino de fe que nosotros vamos, tenemos la cobertura, el apoyo, tenemos la intervención del que ruega por nosotros. No estamos solos. Yo te digo algo, te parecerá cruel esto, pero cuando el Mesías llevaba al madero, Él se iba solo. Él no tenía a nadie. No tenía a nadie. Nosotros no pasamos eso hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Mesías estaba colgado ya en el último suspiro? Dice: Abba, Abba,
Padre, Padre mío, lama sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Porque nadie estaba con él. Él sufrió esa atrocidad, ese abandono por culpa de nuestros pecados, por nuestra culpa. Él sufrió mucho más que nosotros. Nosotros estamos sufriendo por nuestra propia culpa, ¿sí? Pero aún así, hoy, el Padre no nos abandona porque nos da su poder y hay alguien que intercede por nosotros. Pero el Mesías, ¿quién intercedía por el Mesías? ¿Tú? ¿Los que estaban allí? ¿No? ¿Sí? ¿Quién intercede? Él tenía un Mesías que estaba intercediendo por él. No, si él era el Mesías. Ya el Padre se retiró, dejó que sucedieran las cosas, porque así tenía que ser por causa nuestra y para bien nuestro. Duro de entender y comprender. Y si entendemos y comprendemos, es mucho más duro lo que le pasó al Mesías. No es fácil. No es fácil para nada. Camino de muerte, camino de violencia, camino de derramamiento de sangre, pero pensando en nosotros, por obediencia, por sujeción al Padre, lo hizo. La meta, llegar al madero, y del madero al sepulcro, y del sepulcro a la vida. Esa es la meta. Y de la vida al cielo, a la diestra del Padre. Y de allí volver por nosotros para que resucitemos con el poder del Padre que viene en él. Esa es la meta del Mesías. ¿Ven que nosotros estamos incluidos en su meta? ¿Estamos incluidos en su campeonato? En el proyecto asombroso del Altísimo que ejecutó en su Hijo. Estamos nosotros incluidos y te quieres rendir ahora. Piensa que tú solo estás llevando todo esto y que es solamente un proyecto que quedó por el camino, que el Padre no lo va a cumplir. No, fuerza, el Padre lo hará. Él es el Altísimo. No es alguien que hace proyectos y después se olvida o lo deja o es incapaz de hacerlo. El 90% del proyecto del Padre ya se ejecutó. El 10% lo cumplimos nosotros, se cumple en nosotros. El 90% ya se ejecutó con la venida del Mesías, con su enseñanza, con su sufrimiento, con su sacrificio, con su muerte, su resurrección y ascensión. 90% hecho está. 10% es lo que tienes que pelear. Y aún quieres correr, me imagino. ¿Qué sería de ti si los 100% tenías que lograrlo? No sé. Porque con este 10% de lucha que tienes que hacer no te animas. Ya quieres desistir, ya quieres tirar la toalla. Ya quieres abandonar la fe. Y un 10% de lucha nada más. Imagínate los 90% que pasó el Mesías. Si este 10% para ti es tan difícil, y con la ayuda del Padre, con el poder del Padre y con la intercesión del Mesías aún, no, entonces ya ni siquiera es el 10%, porque otra vez tenemos, miren, el poder del Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, el poder del Padre operando en favor de nosotros, y la intercesión del mediador, nuestro Mesías. Entonces ya tenemos un 5% nomás ya. Y aún así te es difícil otra vez caminar en la vida de la fe. Entonces no tienes solución. Si te acobardas y corres y dejas esto, es muy poco lo que tienes que hacer. Y por este 5% de lo que tienes que hacer para tener esa vida eterna, esa comunión con el Padre, esa resurrección, esa vida para siempre, en shalom, en paz y en bendición, 5% nada más tienes que hacer de tu parte, y por no querer hacer esos 5% lo vas a fundir todo yéndote de nuevo para atrás. ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía! Mira, el Mesías no se acobardó, ya no tenías fuerza, igual arrastró el madero. A torrentes le chorreaba la sangre, perdía sangre, igual
continuó. ¿Y tú? Dime, ¿qué estás arrastrando? ¿Algo que es muy pesado, que supera tu fuerza? ¿Se está derramando tu sangre y estás perdiendo vida por creer en el Mesías y en el Padre y por guardar sus mandamientos? ¿Estás llegando a eso? Porque mira, que aquí en el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué desmayas? ¿Por qué se te termina el aire espiritual, el aire de la fe, el aire de creer, de la fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué se te va a terminar? Levántate, aguanta, pide dirección, sigue orando. Yahweh, nuestro Todopoderoso, es fiel. Él conoce de lo tuyo, sabe lo que pasa, no te va a abandonar. Él no lo hará, pero si tú quieres hacerlo, porque eso puede pasar, mi oyente querido, ¿sí? Que nosotros podemos abandonar al Padre, pero Él no nos va a abandonar. Pero una vez que nosotros le abandonemos a Él, ahí estamos fritos. Pero mientras nosotros soportamos, aguantamos, nos ponemos firmes, caemos, nos ponemos firmes, caemos, pero luchamos, batallamos en la fe. Suceda lo que suceda, Él nos lo suelta. Pero cuando nosotros decimos, bueno, ya no doy más, no va a funcionar, esto no es para mí, esto es un fracaso, no va a suceder nada, yo me vuelvo para atrás, me voy al mundo, dejo todo esto, y lo haces, tú eres responsable, tú eres el que te desentiendes, tú eres el que te sueltas del poder del Padre, tú eres el que te sueltas de la mano del Altísimo. Aunque Él no te quiera soltar, tú eres el que te suelta. Y lo que te pasare de ahora en adelante es tu responsabilidad, es tu culpa, es tu castigo, porque de eso habla un poco más adelante. Porque de eso, ¿sí? Porque hay un castigo, hay corrección, ¿sí? Castigo y corrección. Y si soportamos, sabemos soportar castigo y corrección, viene la bendición. Porque la corrección viene porque erramos, castigo viene porque tenemos alguna desobediencia, pero por amor el Padre no nos quiere abandonar, pero nos castiga para que entendamos que tenemos que dejar esa desobediencia. Eso es lo que pasa. Yo le estoy adelantando ya de lo que habla más adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, dime, ¿qué tipo de pecado es el que te hace muy difícil la vida y que por culpa de eso tú tienes que batallar hasta derramar tu sangre? ¿Hay algún pecado que te puede sacar tu sangre? Porque, ¿saben? Pecadores le sacaron la sangre al Mesías. Pero a nosotros, ¿quién hoy puede venir a sacarnos la sangre? No hay. No hay. Entonces, ¿por qué vamos a rendirnos? ¿Sí? ¿Por qué vamos a rendirnos ante tal cual situación, ante tal cual crisis? ¿Por qué vamos a rendirnos y vamos a dejar que el pecado sea el campeón y no nosotros? ¿Acaso el pecado tiene capacidad de sacarte la sangre? ¿Qué clase de pecado es el que viene a vencerte hasta sacarte la sangre? No hay, no existe. Entonces, ¿por qué te rindes ante cualquier adversidad, ante cualquier tipo de pecadillo? ¿Por qué lo engrandeces? ¿Por qué le das poder y autoridad al pecado? Batalla con él porque no te va a sacar la sangre. No te va a sacar la sangre. El versículo 4. Vamos a mirar, a ver qué más encontramos en alguna transliteración del verso 4 para ir terminando el programa. Está muy bueno esto, muy nutritivo. El día de hoy está muy nutritivo. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Ahí está la transliteración. ¿Sí? El Mesías dio su vida porque luchó contra los pecadores y contra todo tipo de pecado para que se nos perdone el pecado. Pero nosotros no estamos dando nuestra vida para vencer al pecado y no hay necesidad.
nosotros con renunciar, nosotros con oración, nosotros con el poder del Padre podemos vencer al pecado. Pero el pecado no nos puede vencer a nosotros, no nos puede sacar sangre, no nos puede matar. ¿Sí? Bueno, así que hermano mío, depende de ti. Vemos que tenemos probabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué el autor de Hebreos escribe de esta forma? ¿Sí? Resistir hasta la sangre, o sea, muerte. Luchando para no cometer el pecado de la apostasía. Eso tenemos que hacer. Porque sí, cierto, el pecado nos elimina, espiritualmente estamos muertos, pero físicamente el pecado no te puede matar. ¿Sí? Entonces, mientras tenemos fuerza física y mientras tenemos conciencia, tenemos posibilidad de luchar y de vencer nuestra muerte espiritual. Muchos han salido de esa situación. Estaban, no sé si alguna vez escucharon, los caídos, los que han caído, los que estaban descarriados, pero que se volvieron de nuevo al Padre. Bueno, estas personas estaban muertas espiritualmente, pero no estaban muertos físicamente, porque si estaban muertos físicamente ya no había oportunidad. Pero mientras tienes vida y respiras y estés en la condición que estés, aún en el fondo del pantano del pecado, tú de ahí puedes salir. Depende de tu decisión. Depende de ti. ¿Entiendes? Resistir hasta la sangre, hasta la muerte, luchando para no cometer un pecado que te pueda apartar totalmente de la verdad escritural y del Todopoderoso y de la salvación. ¿Sí? Resistir hasta la sangre, hasta la muerte, luchando. ¿Sí? Nosotros llegamos a eso. ¿Quién luchó? ¿Quién resistió hasta la muerte? Luchando para no cometer pecado de apostasía. ¿Quién es? En nuestro tiempo, ¿alguien puede matarnos por seguir creyendo las verdades? Hay que aprovechar que tenemos esa libertad. Pero los que sufrieron estas muertes, luchando, derramando sangre para no claudicar de la fe, para no apartarse de la fe, para no negar al Mesías, porque le hacían negar, eran tiempos del Mesías y en este primer siglo, donde se le mataban a los creyentes, se le decapitaba, se le tiraba a los leones, se le hacía antorcha humana. Pero a nosotros, ¿quién nos hace eso hoy? Y cualquier problemilla nosotros retrocedemos. Pero qué cobarde, qué cristalito que somos, qué tremendo. Bueno, hermano, resiste las situaciones que te vienen hoy. Resiste las tentaciones que te quieran apartar del Todopoderoso para siempre. Resiste con toda tu fuerza, amando al Todopoderoso, sujetándote a Él, creyendo en la muerte y en la resurrección del Mesías y en su segunda venida. Creyendo que hay poder del Padre que te puede fortalecer y que te puede restaurar. Creyendo que el Padre te puede perdonar, sea lo que sea tu pecado, sea lo que sea que hayas cometido, el Padre te va a perdonar y te va a levantar, depende de ti, y te va a restaurar y te pondrá en mesa de su siervo. No interesa en la condición en la cual vos estás hoy. Piensa en esto. Y con este mensaje me despido de ti y de todos los oyentes, de cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía y será hasta la próxima con el programa Inyección de Esperanza. Shalom, bendiciones.